Muy bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es lunes. Víctor Manuel, caballero de la noche. Ya estuvimos 2 días sin vernos. 2 días nada más, no podemos ver. Nada más. Tengo que decir que tengo unas flores bellísimas. Desde Kuwait me las está mandando Yusef. Y Encinosa hoy me tuvo de entrevistada en su programa y dice que le diga al kuwaití, que tiene como 40 años y está retirado de la industria petrolera. Encinosa dice que a lo mejor es de Al-Fatah. Me dijo que le dijera que nos enviara pizzas en vez de rosas. Pero bueno, la verdad que están muy bonitas. Ok, voy a empezar con que Isaías retoma fuerza de huracán, aunque después casi no hizo ningún daño, gracias a Dios, y va hacia las Carolinas. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido a los residentes de la costa que pueden haber marejadas de hasta 1.5 metros y hasta 20 centímetros de lluvia en algunos lugares. Los residentes de las zonas costeras aseguraron sus muebles de patio. Los operadores de ferries desalojaron las embarcaciones frente a la costa de Carolina del Norte y funcionarios distribuyeron costales de arena y ofrecieron espacios para autos en garajes elevados el lunes, conforme Isaías avanzaba hacia el norte, donde se prevé que golpee los estados de Carolina del Sur y del Norte como huracán de categoría 1, aunque sabemos que el fin de semana llegó a categoría 2, pero no hizo muchos estragos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, National Hurricane Center, por sus siglas en inglés, aconsejó a los residentes de las casas frente al mar estar atentos por marejadas ciclónicas de hasta 1.5 metros o 5 pies y hasta 20 centímetros u 8 pulgadas de lluvia en algunos lugares, conforme Isaías avanzaba por la costa. Y abro comillas de Daniel Brown, que es especialista en huracanes del National Hurricane Center. Todas esas lluvias podrían provocar inundaciones súbitas en grandes partes del este de las Carolinas y en medio del Atlántico, e incluso en el noreste de los Estados Unidos, donde casi nunca llegan los huracanes. Sin embargo, recuerden que Sandy hizo muchos estragos en New Jersey y Nueva York. Isaías provocó la muerte de 2 personas en el Caribe y azotó las Bahamas, pero siguió ubicado sobre el mar. Cuando pasó por Florida durante el fin de semana el lunes, el centro de Isaías seguía muy lejos de la costa mientras pasaba frente a Georgia. Y vamos a tener comunicación directa con Robert Molleda, porque tuvimos a Anthony Reines de Puerto Rico, tuvimos a Robert García, Cuban American, y ahora tenemos a Robert Molleda. Y la primera pregunta es que me dé un assessment de lo que él piensa que sucedió y si fue diferente en cuanto a la organización del sistema de lo que ellos habían predicho. Vamos ahí, con Robert Molleda del National Hurricane Center. Adelante. El pronóstico de Isaías fue bastante certero, sobre todo indicando ese giro hacia el norte, manteniéndose al este de la Florida. Y eso básicamente fue lo que ocurrió. Y eso quiere decir que lo peor de la tormenta se mantuvo al este de la Florida, sobre el mar Atlántico y también sobre las Bahamas. Ahora, Isaías se debilitó bastante mientras se pasó sobre las Bahamas, y eso fue por 2 factores. Uno de esos factores fue la presencia de aire seco que estaba sobre la Florida ya, bueno, por días antes de la llegada de la tormenta, y lo que eso representa es que el huracán o la tormenta necesita humedad, y si hay mucho aire seco por delante de la tormenta, entonces no se puede intensificar. También hubo vientos muy fuertes en altura, o sea, en las capas altas, en las capas superiores de la atmósfera, vientos fuertes del suroeste que estaban soplando en dirección contraria al movimiento de la tormenta, y eso también hace que las tormentas no se pueden formar, o sea, los chubascos individuales no se pueden formar alrededor del centro de la tormenta. O sea, esas bandas que típicamente se ven en huracanes no se pueden formar si hay vientos muy fuertes o vientos contrarios, vamos a decir, en altura, soplando sobre la tormenta. Por eso aquí en el sur de la Florida los impactos fueron mínimos, vientos en ráfagas máximas de entre 40 y 45 millas por hora, y eso, estas ráfagas fueron bastante breves, y también lluvias de por lo menos, yo diría, de 2 pulgadas a 2 pulgadas y media, que no son cifras, tenemos una tormenta tropical o un huracán cerca de nosotros. O sea, impactos
Ok, la segunda pregunta, muchas gracias Robert Molleda, directamente desde el Centro Nacional de Huracanes. La segunda pregunta es si ahora puede ser que agarre fuerza otra vez al salir un poco al Atlántico, porque tenemos no solamente los polvos de Sahara, sino también las aguas muy calientes, y eso puede ser que se intensifique. ¿Y cómo será la nueva trayectoria hacia las Carolinas y quizás en la parte noreste, como quizás New Jersey o Nueva York? Adelante, Robert. Norte como huracán esta noche y después va a seguir moviéndose rumbo hacia el norte, afectando gran parte del este de Estados Unidos. El centro de Isaías se espera que se mantenga sobre tierra una vez que toque tierra esta noche. Eso quiere decir que los vientos se deben la tormenta tropical. Sin embargo, fuertes lluvias o inundaciones son posibles sobre gran parte del este del país, desde los estados de las Carolinas, Virginia, Washington D.C., Filadelfia, Nueva York, o sea, va a afectar gran parte del este de los Estados Unidos. También vientos de tormenta tropical se van a sentir sobre gran parte de esa misma zona, y también marejadas fuertes se esperan que ocurran esta noche en Carolina del Norte y Sur, y también en partes de los estados de la costa de Virginia, y también posibilidades de inundaciones menores tanto al norte como Nueva York. En cuanto a lo que hay en el trópico en este momento, se está bastante tranquilo. Hay un sistema que estamos monitoreando al norte de Puerto Rico, pero gracias. Se desarrolla según como Gracias. no hay pronóstico que Me arreglo los zapatos. fuerte y posiblemente se disipe o se mueva hacia el norte, manteniéndose muy lejos de las costas de los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Ese fue Robert Molleda, directamente desde el National Hurricane Center, el Centro Nacional de Huracanes. Y realmente tenemos que agradecerles porque durante la semana pasada tuvimos a 3 de los meteorólogos: Robert Molleda, tuvimos a Anthony Reines, de Puerto Rico, Robert Molleda, cubano, y Robert García, Cuban American. Ahora vamos a pasar a otra noticia de la noche, del día. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dice sobre el coronavirus, y abro comillas: no hay solución y quizás nunca la haya. La máxima autoridad de la Agencia de Naciones Unidas dijo que los ensayos sobre las vacunas podrían no dar fruto. También anunció que la misión del organismo en China concluyó el trabajo preparatorio a investigar el origen de la pandemia. Como ustedes saben, la semana pasada salió una doctora dando declaraciones que se había escapado de China diciendo que era seguro que había habido cover-up, que había habido encubrimiento de la realidad. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió hoy que quizás nunca haya solución contra la pandemia de COVID-19 a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. Abro comillas: no hay solución y quizás nunca la haya. Esto declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea. Los ensayos clínicos, dice él, nos dan esperanza, pero esto no significa necesariamente que obtengamos una vacuna eficaz, afirmó Tedros. Todos esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie, añadió Adhanom Ghebreyesus, quien insistió en que mientras tanto frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública. Además, la cifra de contagios cae en Florida, pero esto solamente tras el cierre temporal de los centros de pruebas por el huracán. Entonces digo que Florida reportó ayer domingo 2 de agosto 62 decesos en 24 horas, 117 menos que el sábado, el día anterior. Pero esta cifra totaliza 7.084 muertes relacionadas con coronavirus en Florida hasta la fecha, desde que comenzó la pandemia en marzo. Y a esto sumamos 122 fallecimientos de personas que no residían en el estado, pero fueron atendidos aquí. La cifra suma a 7.206, o sea, 7.084 residentes y 122 de personas que no residían aquí, pero fueron tratados aquí. Asimismo, el estado de la Florida reporta 7.104 nuevos contagios de coronavirus, 2.538 menos que el sábado, lo que suma 487.132 casos desde que comenzó la pandemia, que incluye a los miles que han sido curados o han fallecido.
De hecho, la Autoridad Estatal de Emergencia ordenó el cierre temporal de los centros destinados a la práctica de exámenes de coronavirus a la espera del paso del huracán. Por eso es que han bajado, porque se cerraron temporalmente lo que son estos centros. Se espera que esos centros médicos habilitados se reabran el martes 4 de agosto, mañana, por lo que se anticipa un significativo descenso en el reporte de casos diarios estos días. Entre tanto, en el condado de Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, reportan 1.483 nuevos casos, 1.262, esto es de ayer domingo, 1.262 menos que el sábado, lo que suma 122.690 contagios hasta la fecha. Por otra parte, Miami-Dade, el condado informa del fallecimiento de 58 personas en 24 horas, 22 más, o sea, esto es de ayer, 22 más que el sábado, y esto suma 1.669 decesos. Entre tanto, Broward suma 57.975 casos, mucho menos que Miami-Dade, y 745 fallecimientos, mucho menos. También acumulados desde que comenzó la crisis sanitaria. Palm Beach, 34.226 y 833 decesos, mientras que en el condado de Monroe, donde se encuentran los Cayos, acumulan 1.357 contagios y 11 fallecimientos. O sea, para allá hay mucho menos. El doctor José Antonio Cisneros, que está esperando nuestra llamada para la entrevista, Víctor, no solamente nos va a comentar sobre eso, sino que hay una cosa muy interesante. Trump acaba de firmar una orden ejecutiva para estar seguro de que todas las personas que necesitan el Remdesivir u otros medicamentos los tengan disponibles. Sin embargo, el doctor José Antonio Cisneros, que yo he tenido la oportunidad de entrevistar muchas veces, especialista en muchos temas, especialmente cuando el Obamacare, pero ahora en COVID, tiene un podcast y un programa en YouTube excelente donde él analiza el por qué los clinical trials o los protocolos clínicos realmente a veces no tienen la información correcta y son misleading, porque puede ser que no lo estén aceptando de una forma correcta para lo que son la data, los datos. Doctor José Antonio Cisneros, ¿cómo está? Buenas noches, María. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contento de hablar con usted. Lo felicito por su nuevo programa en YouTube. ¿Cómo se llama? Se llama Salud y Mucho Más, y ahí yo comento temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Bueno, lo felicito porque un amigo me lo envió, Emilio Héctor Rodríguez, y está excelente. Antes de entrar en los datos o la data, que usted la analiza muy bien en ese programa que yo tuve el privilegio de ver, de por qué a veces no es creíble y hay muchas incongruencias, ¿quiere hacer algún comentario sobre el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que dijo que no hay solución y que quizás nunca la haya y que quizás la vacuna nunca funcione? ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, esa posibilidad siempre la hay, ¿no? Las enfermedades infecciosas tienen el inconveniente de que estamos lidiando con como decimos nosotros, su estructura. Fíjate, el virus de la influenza, el virus de la gripe, es un virus que cada año viene renovado. Él se modifica a medida que va cambiando de paciente en paciente, modifica su código genético y la vacuna del año pasado pues, puede no ser tan efectiva el año siguiente. Lo que pasa es que en el caso de la gripe puede producir unos cuantos días de incomodidad y de falta de productividad, no necesariamente causa la muerte de todas las personas. Y las personas que fallecen cada año por causa de la influenza, fallecen más bien por el tremendo estrés que la gripe produce en personas que ya tienen otra enfermedad. El caso del COVID-19 es otra cosa diferente. Es una enfermedad que genera una neumonía, una inflamación del pulmón sumamente severa que en algunas personas pues causa la muerte. Ahora, quiero que me explique un poquito por qué muchas veces programas de YouTube o de social media, además en plataformas de media social, realizan un tipo de estudios que realmente la data no es creíble porque no es como debe ser tomada en cuanto a los samples de las personas que son investigadas y en cuanto a lo que es una data creíble. Fíjate, a través de toda la vida, digamos, las personas que conocen de un problema, que saben evaluar los datos y llegar a las conclusiones adecuadas. Las personas que carecen
de la educación y del conocimiento necesario, pues se guían más bien por sus instintos, y eso es válido no solamente para el área de la salud, para las finanzas es lo mismo, para la parte económica. O sea, los datos económicos los analizan mejor los economistas que tú y que yo, que a lo mejor no somos economistas. Claro. De tal manera de que en el pasado, digamos, la información era canalizada a través de los medios de comunicación, había una ética periodística, había unos procesos de control de calidad de la información que se presentaba en prensa, radio y televisión, y por lo tanto la gente se informaba, digamos, a través de un proceso más organizado. Con la presencia del Internet, hace posible que cada persona que tenga un computador pueda literalmente crear un medio de comunicación en horas, que sea un blog, o sea, que luzca como un diario o como un medio impreso, que sea un podcast, que sea de audio, o que sea un canal de YouTube, un canal de video. Uh-huh. Y entonces ahí se presenta un fenómeno que nunca antes se había producido, que es que una persona con una idea loca, en un momento dado, puede llegar a millones de personas. Es verdad. Y ya hay evidencia histórica de que los seres humanos tenemos una cierta susceptibilidad a creer en teorías conspirativas, es decir, en cosas mágicas, pues. Esa es la esencia del ser humano. A veces la realidad nos abruma y lejos de creer en lo que está en nuestros ojos, inventamos historias fantásticas para explicar lo que estamos viendo. Entonces, lo que ha pasado es que yo lo clasifico en tres grupos. Las personas que están interesadas por razones políticas o de otra índole comercial a desinformar, es decir, en la persona que sale a anunciar un medicamento último que él solo tiene con la idea de defraudar a las personas que lo están escuchando, ¿no? Siempre lo hemos visto, la gente que tiene curas milagrosas para el cáncer, para enfermedades que hasta ahora no se ha descubierto cómo se curan, pues siempre sale una persona que fantásticamente, como decían los vendedores de oil snake, de aceite de culebra, ¿no? Que supuestamente tenía propiedades medicinales. Esa es una. Sí. La segunda es gente, que es lo que yo veo con preocupación que está pasando ahorita, colegas que legítimamente preocupados por la situación de pandemia que estamos viviendo, salen a los medios de comunicación a comunicar sus experiencias, lo cual no tendría nada de malo, pero el único problema que tiene es que esas experiencias pueden no ser reales, pueden ser simplemente producto de una limitada exposición al fenómeno. Entonces, en estos casos, yo estoy viendo que últimamente han salido una cantidad de médicos. Al ser genuinamente médicos, todo el mundo les da impresión. Si yo salgo en televisión o en un canal de YouTube o publico una noticia y digo, yo soy médico y yo pienso esto, la gente tiende a creer lo que yo digo, porque después de todo yo soy médico. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre la experiencia anecdótica de un médico con sus pacientes y lo que está pasando en la población en general, ¿verdad? Si tú estás viendo, por ejemplo, un grupo de pacientes que son gente muy bien nutrida, en buena condición física y que no tienen problemas de obesidad, tu experiencia con tus pacientes no se puede aplicar a lo otro doctor que está viviendo en una comunidad donde todo el mundo es obeso, donde todo el mundo tiene otros problemas de salud y donde otras personas están malnutridas. O sea, entonces, hay un problema ahí que muestra lo que aplica en una cierta circunstancia no aplica en la otra. Entonces ahorita hay mucho de eso y hay una gran desinformación. Y por otro lado, ahí se ha creado una suerte de protagonismo. Todo el mundo quiere salir en la televisión, todo el mundo quiere salir en la prensa. Todo el mundo es periodista, todo el mundo es escritor. Es verdad, todo el mundo es periodista. Lo que estamos viendo, con una ola de doctores sacando informaciones confusas o nada sustanciadas por la data, pero que corren por las redes sociales con una rapidez increíble. Pasa igual con el periodismo. Hoy en día cualquier persona que tenga un micrófono y tenga un teléfono sale por YouTube y es periodista. Cualquiera es escritor, cualquiera es, y es muy peligroso. ¿Cómo saber, doctor, realmente, por ejemplo, en su podcast y en el programa, que lo felicito y le pido a todo el mundo que lo siga, porque usted sí es un doctor con credibilidad y una inmensa trayectoria y sabiduría?
como por ejemplo el remdesivir o la hidroxicloroquina, quizás ha habido misleading information o información no exacta que la gente piensa que no funciona o que sí funciona. Bueno, mira, fíjate, en la experiencia de algunos doctores ha funcionado, pero cuando se han hecho estudios controlados, donde se toman en cuenta todos los factores, no ha mostrado tener resultados. En ciencia, las cosas no son anecdóticas, tienen que ser probadas, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si yo empiezo a tomar una gaseosa mientras estoy padeciendo el COVID y me mejoro, yo no puedo salir a todo el mundo a decirle, mire, la cura del COVID es tomar esta gaseosa, porque lo que ha pasado es simplemente circunstancial, ¿verdad? Entonces, para probar eso, definitivamente tendrías que hacer un estudio controlado, que es el que hace la gente que se dedica a la investigación científica. Al principio se hicieron reportes de que la hidroxicloroquina mejoraba a los pacientes en algunos grupos, en la experiencia anecdótica de algunos doctores. El presidente tomó esto como bandera, muchos otros empezaron a hablar de eso, en algunos países incluso empezaron a darle la hidroxicloroquina a los pacientes, porque bueno, si no se sabe la cura y no se sabe cómo evoluciona la enfermedad, este era un medicamento relativamente seguro, usado antes para controlar la malaria y otras enfermedades como el lupus. Pero cuando se hicieron los estudios controlados y a través de un protocolo riguroso, se demostró que la hidroxicloroquina no ofrecía ninguna ventaja y por el contrario, en algunos pacientes podía afectar el ritmo cardíaco y hacer más factible que la persona muriera de una arritmia cardíaca. En conclusión, el consenso general de los expertos en esto, y no de tú o yo o cualquier otra que diga que sabe de esto, los expertos, yo escucho a los expertos, yo no soy experto en esto, pero sí escucho y sé cuáles son los expertos. Lo que sí trabajo es con data médica y sé que para esto hay que consultar y saber qué es lo que funciona. La hidroxicloroquina, en los estudios realizados, no ha demostrado ninguna ventaja con respecto a no usarlo. Entonces, ¿para qué asumir un riesgo si no ofrece ninguna ventaja en la mayoría de los Pero pacientes? doctor, ¿recuerda usted? Que se curó con hidroxicloroquina. Claro que va a haber, pero el problema es que no sabemos si se curó por eso o se curó por otra razón y estamos atribuyéndoselo a la hidroxicloroquina. Pero a ver, ¿no recuerda? Hay muchos pacientes que se van a curar el COVID-19 sin que le hagamos absolutamente nada. Pero Por una muy sencilla razón. Hay gente que tiene un sistema inmunológico sumamente competente y esta enfermedad no le va a hacer nada. El problema es que no sabemos cuáles son esos pacientes. Pero recuerda, doctor, que hubo una legisladora, congresista afroamericana, demócrata, que dio declaraciones en la Casa Blanca diciendo que la hidroxicloroquina la había salvado. ¿Recuerda? Mira, si algo tengo yo como experiencia en investigación clínica es que cualquier cosa puede sanarte, porque la mayoría de los seres humanos tenemos una serie de procesos internos de autosanación que en un momento pueden ser activados por razones que no conocemos y uno atribuirle el factor sanador a otra cosa. Por eso te digo, por eso es que se hacen los estudios de investigación, para decidir si algo realmente ayuda o es una casualidad, es producto del azar. Ah, ok. También hay personas, por ejemplo, que mueren con COVID, pero no de COVID. Y muchas veces acá he escuchado, pero como dice usted, no es necesariamente información totalmente creíble, sino anecdótica de personas que dicen, bueno, pero esta persona murió y yo en ningún momento sabía que había muerto de COVID y después en el acta de defunción dice que era de COVID. Porque a veces mueren porque tienen un sistema inmunológico comprometido, mueren con COVID, pero no de COVID necesariamente. Sí, bueno, mira, fíjate tú, el COVID es una neumonía que en un momento dado limita tu capacidad de oxigenar la sangre. Si tú tienes un corazón débil, esa situación de no poder oxigenar el músculo cardíaco va a terminar matándote de un paro cardíaco. Ahora, ¿de qué te moriste? Bueno, un paro cardíaco. Bueno, no, porque si no hubieras tenido el COVID, no hubieras muerto de un paro cardíaco. Entonces, en estos procesos se sigue el factor causante del problema, no el factor definitivo. Por ejemplo, muchos pacientes en la gravedad del COVID desarrollan trombosis
de vasos pulmonares. Exacto. La causa de muerte es la trombosis. Así se determina en la autopsia. Pero la causa de la trombosis fue el COVID. Por eso fue que entraron al hospital. Ellos no se trombosaron de la noche a la mañana por otra causa. Ellos se trombosaron porque el COVID produce una alteración de los factores de coagulación y causa la muerte. Entonces, es cuestión de cómo se etiqueten. Pero en medicina se sigue el protocolo de poner como causa de muerte lo que te llevó a ti al hospital. Porque entonces tú tienes un accidente de tránsito en la I-95 y llegas al hospital y durante la gravedad falla tu corazón, no podemos decir que ese paciente murió de una falla cardíaca, murió de un accidente de tránsito. Ok, ya le entiendo, ya le entiendo. Ahora, por ejemplo, hay una nueva droga. Bueno, después le pregunto el Remdesivir, pero hay una nueva droga que es bueno, no es nueva la droga, pero sí es nueva en el tratamiento del COVID, que es la dexamethasone, si no estoy equivocada. Y eso trata más la parte cardiovascular que la parte pulmonar. ¿Es así? No necesariamente, fíjate lo que pasa. Esta es una neumonía totalmente diferente a la que hemos conocido. Esta es una neumonía que además de inflamar el tejido pulmonar, produce una respuesta autoinmune donde tus propias defensas terminan agrediendo el pulmón. Esto crea un proceso hiperinflamatorio. ¿Qué se llama hiperinflamatorio? Que las células de tu sistema inmunológico no solamente atacan al virus, sino atacan a tu propio tejido pulmonar. Viendo esto, y esto se hizo evidente a los 2 o 3 meses de tratamiento, porque esto empezó tratándose básicamente de una neumonía, pero se dieron cuenta que los pacientes no respondían al tratamiento convencional. En las virosis, en general, no se usan esteroides. No se usan esteroides porque los esteroides reducen la respuesta inmune del paciente. Entonces, un paciente que necesita su respuesta inmune para defenderse del virus, no le va a dar un esteroide para que no se defienda. Pero en el caso del COVID, la dexametasona, que es un esteroide, reduce el proceso inflamatorio. Entonces, si lo aplicas en el proceso grave, donde el paciente ya está a punto de entrar en terapia y no está realmente todavía en un estado muy complicado, si tú aplicas la dexametasona, reduces el proceso inflamatorio y hace más factible que los pulmones no se encharquen de líquido y el paciente pueda mantenerse más tiempo con vida mientras su sistema se libera del virus. Porque como usted está explicando muy bien, doctor José Antonio Cisneros, es como la reacción masiva a la inflamación lo que causa entonces la muerte al final. Eso es correcto, lo que tú estás diciendo es correcto. Las personas que mueren al final mueren de lo que se llama una tormenta citoquina. Las citoquinas son unas proteínas mensajeras que libera el sistema inmunológico para que las células asesinas vayan y maten al virus. Pero en este caso, el sistema inmune se confunde por completo y no solamente ataca al virus, sino ataca a la misma célula pulmonar. Wow. Entonces, esto es una enfermedad en ese sentido bien compleja de manejar. ¿Ah? Y básicamente tú lo que tienes es que mantener al paciente con vida y respirando mientras él mismo se defiende de la enfermedad, tratando de que su corazón, su oxigenación y sus riñones no decaigan en el proceso, porque ese es el problema. Las personas obesas, las personas diabéticas, las personas que ya tienen de base una enfermedad que ha restringido su capacidad respiratoria, pues no aguantan el estrés que produce el virus a nivel pulmonar y la respuesta inmune, que en este caso, como te dije, puede disparar una cadena que haga producir trombosis por trastorno de coagulación. Hay algo que yo he notado y he leído mucha información y quiero su opinión al respecto, que usted sí es conocedor excelente sobre este tema, y es el hecho de que recuerdo que no se habían hecho suficientes autopsias al principio en el área de Lombardia, en Italia y en España, y por eso empezaron a no entubar a los pacientes, y aquí en vez de entubarlos a un 90% de oxigenación, si los entuban lo bajan a 60%, más o menos, ¿es así? Mira, acuérdate que esto sorprendió a todo el mundo, a pesar de que ya este tipo de enfermedad se había presentado antes. El SARS-CoV-1 o el SARS-CoV empezó en el 2003, ya hubo una experiencia con un síndrome agudo respiratorio
crítico como es el SARS, La gripe aviar. producido también por un coronavirus. La Lo que pasa es aviar. que de alguna u otra manera no se sabe por qué el virus se atenuó en 2003 y no causó tantas muertes. En cambio, esta nueva versión del virus, el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, es sumamente infeccioso, es decir, se contagia muy rápido de persona a persona. Y todo esto, y tiene que ver que como hubo tantas víctimas al principio, saturó la capacidad de los hospitales de poder hacer los protocolos regulares de autopsia. Tú comprenderás que cuando un paciente muere de algo que no se conoce, en ese caso se le pasa al patólogo y el patólogo lo lleva a la sala de autopsia y hace una autopsia. Pero cuando tú tienes 100 personas diarias muriéndose y los cadáveres los tienen que meter en una cava, en un camión en la calle porque no hay donde meterlo, no hay tiempo ni recursos humanos para hacer las autopsias. Entonces, en una primera instancia había una gran confusión, un gran temor. Los mismos médicos no sabían cómo manejar su propia seguridad porque no contaban con equipos de protección personal para aislarse de los pacientes contaminados. Y para colmo de todo eso, faltaban recursos, faltaban médicos, faltaban equipos, tapabocas, máscaras, todo. Entonces, fue una situación de confusión que hizo también que cada vez que un paciente llegaba y no podía respirar, lo metían en un ventilador y le ponían oxígeno al 100% para oxigenarlo. El problema es que el oxígeno, a pesar de que es salvador para la persona que no está respirando, el oxígeno al 100% también hace daño. Entonces, lo que hemos aprendido en medicina en los últimos 3 meses es que el uso oportuno del ventilador o respirador, como le quieras poner, en una primera etapa no es necesario que todo paciente sea intubado, porque un paciente se intuba como un último recurso, pero no puede ser como el primer recurso, porque la intubación también va a crear una serie de problemas como infecciones añadidas y otros traumas a nivel de la vía respiratoria que van a complicar más el caso. O sea que el paciente que se lleva a intubación y se coloca un ventilador es como el Hail Mary, pues es el último recurso que se debe usar cuando ya el paciente literalmente no puede respirar por su cuenta. ¿Es cierto, doctor, que el porcentaje de recuperación baja después de 6 o 7 días de estar entubado? Sí, pero es que depende mucho de la edad del paciente. Mira, es que hay tantos factores. Es más severo en hombres que en mujeres. Es más severo a partir de los 60 y ciertamente a partir de los 70 y 80. Hay incluso en internet un calculador de riesgo. Ahorita no tengo la dirección, pero en un momento dado te la puedo mandar. Ay, sí, para ponerlo en el Facebook Live. Su característica, su presión arterial, su edad, su índice de masa corporal, si tiene enfermedades previas, condiciones y todo, y al final te dice tu riesgo de morir de COVID basado en la experiencia de los casos anteriores. La cuestión no le pasa a todo el mundo igual. Fíjense, le están haciendo preguntas, mucha gente está llamando, yo quiero entrevistarlo, quiero ser egoísta por unos 3 o 4 minutos más, pero hay una persona en Facebook Live de La Poderosa, Leo González, que dice, por favor le puedes preguntar al doctor José Antonio Cisneros si la vacuna va a servir para todas las cepas diferentes, o sea, las variantes del coronavirus, que son muchas. Mira, hay más de 100 proyectos de vacunas y ya en fase 3, que es la última fase antes de la producción industrial, que es la que se va a probar en cientos de miles de personas, ya hay 4 vacunas en esto. Algunas actúan evitando que el virus entre a la célula, otras actúan evitando que el virus replique, casi todas producen anticuerpos, algunas producen también lo que se llaman células asesinas o killer cells. Entonces, aun cuando una no sea 100% efectiva, con que la vacuna cumpla un 60-70% de efectividad e inmunice al 70% de la población, se va a lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, que va a ser muy poco factible que una persona se infecte, aún le funcione la vacuna, porque sencillamente va a estar rodeada de personas inmunizadas. Tú tienes que recordar que ese es el gran valor ahorita del tapabocas, que aunque haya mucha gente alrededor en la comunidad tuya infectada, si tú usas el tapabocas y usas el distanciamiento social, pues simplemente el virus no va a venir
por el aire se te va a meter por los oídos. El virus tiene que estar cerca de una persona que esté estornudando, tosiendo o hablando o botando virus, y tú completamente desprotegido para que los virus te entren. Si tú te cuidas y te proteges, es tan útil como salir, como mantenerse en cuarentena. Pero el tapabocas es más para protegerte a ti o para proteger a los demás, o ambos. Ambos. Si tú estás activo, y tú debes asumir que toda persona que no se haya hecho un test puede estar positivo, porque hay mucha gente que tiene la enfermedad, está activamente produciendo virus, pero no tiene síntomas. Esa persona tiene que concientizar que tiene un deber social para con los demás, de proteger a los demás, pero a la vez asumiendo que a ti no te importa la gente que te rodea, te interesa a ti que entre tú y una persona que esté infectada haya una barrera que limite de alguna manera la llegada del virus. Y esa barrera ahorita es el tapaboca, porque la infección, el agente infeccioso va a entrar por la boca, por la nariz o por los ojos. Ahora, por ejemplo, hay algunos estudios, pero nuevamente, como digo, por eso lo entrevisto a usted, que es una persona con autoridad y con exceso de conocimiento, la verdad. Pero hay personas en el internet que he leído que dicen, algunos doctores que dicen, que si uno inhala oxígeno y despide dióxido de carbono y tienes el tapabocas, puede ser que al inhalar otra vez oxígeno, inhales también lo que es el dióxido de carbono, que realmente es tóxico, ¿no? Mira, a menos que sea un tapabocas totalmente hermético, una suerte de escafandra de mujer, es probable que vaya una normalización de la presión de oxígeno y de la presión de CO2, del dióxido de carbono que tú respiras. Lo que pasa es que la gente siente una sensación de dificultad respiratoria, porque lo que sí es verdad es que el tapabocas limita el flujo de aire, de salida y de entrada. Y eso, bueno, crea la sensación de que se te dificulta respirar. Pero créeme, estás recibiendo suficiente oxígeno y estás botando suficiente gas carbónico. El único problema es que sientes una cierta resistencia al flujo del aire porque tienes un obstáculo ahí que es el que te protege, ¿no? Pero no puede ser que uno ingiera otra vez el dióxido de carbono que acaba de exhalar. No, porque inmediatamente las presiones parciales de los aires se normalizan. O sea, eso es como que si tú abrieras una bombona de ácido carbónico en una habitación y pensaras que el ácido carbónico se va a quedar alrededor de la bombona. Inmediatamente se normaliza la presión y el dióxido de carbono llena toda la habitación en segundos, inmediato. Eso no es que se quede así como un gas alrededor de la bombona. En el momento en que es como el gas. Imagínate tú que tú abres una bombona de gas de cocina. En el momento que la bombona de gas, todo el ambiente se llena de gas. Sí, claro, claro. Es imposible contener el gas alrededor de la bombona. A ver, me escribe Leo González, dice, saludos, pregúntale si la táctica de Suiza y Suecia de dejarse contagiar a toda la población de un país con la idea de crear toda una población inmune con anticuerpos protectores a cada persona. No entendí bien. Mira, ellos trataron eso, las consecuencias están ahí. Los muertos son mayores que los de los países vecinos. Tanto Suecia como Suiza han tenido una mayor mortalidad que Noruega, que Finlandia y que todos los países que han tomado Suecia nunca cerró, doctor. Suecia nunca cerró. Nunca hizo cuarentena Suecia. Suecia nunca hizo cuarentena, nunca cerró los bares, nunca cerró nada. Bueno, exacto, pero tú sabes qué, los suecos son gente disciplinada que se quedan en su casa. Los viven solos en su casa, no tienen pareja, no tienen familia como aquí. Entonces estamos hablando de dos sociedades diferentes. Son sociedades que naturalmente practican un distanciamiento social. Sí, yo he estado en Estocolmo, bellísimo, claro que sí. Sí, es verdad. Es verdad, yo he estado allí. Estamos hablando de ciudades donde la gente es tan disciplinada que no necesita que los gobiernos los obliguen a usar su tapabocas. Ellos van y lo usan ellos mismos. Entonces, hay un misleading, hay un error de interpretación, porque la actitud de vida de estos pueblos es diferente. Por ponerte un ejemplo, estos son pueblos chicos que te hablan 3 y 4 idiomas cada pueblo. Dime tú en qué ciudad norteamericana tú tienes una mayoría de personas que te hablan 3 idiomas. No, en ninguna. Que leen continuamente. O sea, estamos hablando de poblaciones totalmente diferentes. Y lo que usted dijo es cierto, que Suecia y Suiza tuvieron más
que los otros países, por ejemplo, como Finlandia y como otros Países Bajos, Holanda y demás, que tuvieron mucho menos. ¿Le parece si abrimos líneas, doctor? Porque la gente a mí me crucifica si no lo hago. Vamos, adelante. Claro que sí. A ver, voy a tomarlo aquí y acá, a ver si lo hice bien. Bienvenido a María Laria Bajo la Luna. Estoy con el doctor José Antonio Cisneros. ¿Cuál es su pregunta? Hello. ¿Aló, sí? Dígame. ¿Cómo está? Adelante. Aló, yo estoy aquí esperando la pregunta. A ver. Yo pensé que era... A ver, déjame ver si lo cogí aquí. Acá. A ver ahora. Adelante. Bienvenido a María Laria Bajo la Luna. Estoy con el doctor José Antonio Cisneros. Dígame. Quiero ver si lo hice bien porque está muy para allá y no puedo llegar. A ver, adelante. ¿Cuál es su pregunta? ¿O comentario? ¿Qué pasa? Adelante. A ver, dígame, ¿cómo está? ¿Cuál es su pregunta o comentario? Sí, buenas noches. Buenas, ¿cómo Mira, está? María Laria, yo le quiero preguntar al doctor. Yo soy una persona que tengo problemas pulmonales. Tengo hipertensión pulmonar y fibrosis. Soy una persona diabética y tengo hipertensión también de normal, ¿no? Y soy una persona que peso 200 libras. Yo me cuido, yo hace 6 meses que no salgo prácticamente de mi casa, pero mi hijo entra y sale, y él en verdad no lleva los pasos que tiene que tener para hasta qué punto yo puedo tener peligro con eso. Tiene mucho cuidado, señora. Y su hijo debería usar el tapaboca y si usted puede también. Es importante que continúe su medicación, continúe en conversaciones con su médico de manera que no suspenda para nada las medicaciones. Y No, yo uso oxígeno siempre, tengo oxígeno puesto y por la noche duermo con oxígeno y la máquina del sueño. Pero en sí, de verdad, el tapaboca yo sí no me lo puedo poner porque me falta mucho el aire. Pero mi hijo, cuando está aquí en la casa, él no lo usa tampoco. Su hijo tiene que mantener distancia social con usted y usar su tapaboca y entender que está poniendo en riesgo su vida si él entra en contacto con otras personas. Él puede perfectamente infectarle a usted y usted estaría, como muchos de nuestra edad, en situación de alto riesgo. Sí, no, el médico me lo dijo, mi médico me lo dijo. Me dijo, tú eres una persona que tienes el número 1 para no poder salvarte de este problema. Así que trata de no contagiarte, pero yo trato, pero no sé hasta qué punto puede estar. Lo que voy a tratar cada día es encerrarme en mi cuarto. De hacerle entender la importancia que tiene para usted y su vida, el hecho de que él trate de evitar todo contacto con él, a distancia, mantenga una cierta distancia de él y haga lo que use el tapabocas cuando se vaya a dirigir a usted. Yo soy la que la voy a usar cuando él esté aquí. Yo soy la que la voy a usar. ¿Eso Aunque es suficiente? Me esté ahogando, yo lo voy a usar con mi oxígeno puesto y yo me lo voy a poner. Doctor, ¿eso es suficiente que lo use ella si no lo usa el hijo? Bueno, en este caso, el factor de responsabilidad debería ser él. Claro. Él es el que está en contacto con gente fuera de la casa y él es el que debería en lo posible alejarse de ella, mantener su tapaboca, evitar todo contacto con superficies, utensilios de cocina, cubiertos, platos. Prácticamente él tiene que dividir su casa con su ambiente familiar en el área de él y en el área de su mamá. Somos él y yo nada más aquí en la casa. Bueno, van a tener que Yo crear un lo que área voy a tratar es de meterme en mi cuarto lo más que puedo. Ok, bueno, usted es la mamá, usted manda y es su casa. Muchas gracias, señora. Cuídese mucho. Voy con la próxima. A ver, estoy con el doctor José Antonio Cisneros. ¿Cuál es su pregunta? Sean breves, porque me queda poco tiempo y hay mucha gente. Dígame. Buenas noches, María. Buenas. Buenas noches al doctor. Yo quería saber si el doctor coge el virus o alguien de su familiar coge el virus, un hijo, un nieto, un sobrino, él no sería capaz de prescribirle la hidroxicloroquina.
yo no lo haría. Yo no lo haría primero porque yo me muevo en el ambiente científico y no creo que en este momento... Perdón, pero hay otros doctores que lo han hecho, que lo han prescrito. Ah, no, pero bueno, claro, es que cada paciente es diferente, amigo. Mire, la hidroxicloroquina, por ejemplo, si usted tiene trastorno de ritmo cardíaco, yo no le puedo prescribir hidroxicloroquina, porque entonces paso de dejar de prevenir el COVID-19 para ponerle una condición de peligro de una arritmia cardíaca. Entonces, estoy cambiando un problema por otro. ¿Entiendes? Entonces, esas son decisiones individuales que tiene que tomar cada médico. La hidroxicloroquina. No se ríen de lo que lo voy a decir. Soy diabético. Estoy operado de corazón abierto desde el año 2002. Mi amigo, si yo cojo la pandemia, que me den todos los hidroxicloroquina que quieran, porque de todas formas, del primer coronazo me voy a ir. Y antes que me vayan del primer coronazo, que prueben con la hidroxicloroquina. Porque es que bueno, pero usted no piensa que si deberían, bajo esa misma óptica, usted debería también probar el Invertin. Debería probar como 15 medicamentos que se están evaluando también. Además, debería probar la vitamina D, la vitamina C. Estamos hablando de la cantidad de sustancias que se están investigando en este yo me momento. compré un poco de vitamina D y me estoy tomando 6.000 unidades diarias. Vitamina D Bueno, y... yo le aconsejo que además de esas 6.000 unidades diarias, coja por lo menos 20 o 30 minutos diarios de luz solar para que esa vitamina D sea más útil. Luz solar, 20 minutos a cualquier hora. No sé, pero vale la pena arriesgarse con la hidroxicloroquina, ¿sabes? Bueno, no sé, muchas gracias. yo soy más científico que otra cosa, ¿no? Yo creo que yo me arriesgo con lo que la ciencia ha probado que funciona. Entonces, Porque si no, 20 también le puede ir muy minutos. bien tomándose un buen jugo de guanábana, que también, pues, a lo mejor Jugo de funciona. guanábana y 20 minutos de luz solar a cualquier hora o no importa. Sí, luz solar, no tiene que ser en el exterior, no tiene que salir al patio de su casa a agarrar la luz solar. Es simplemente que la piel, con la actividad de la luz solar, produce y activa la vitamina D. Ah, ya, ok, qué buen dato. Voy a tomar la llamada, creo que Emilio Aitor Rodríguez, que fue el que me mandó el podcast suyo. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola María, y saludos también al doctor Cisneros. Yo tengo una pregunta. Yo he oído en otras comparecencias de otros doctores que hay un preventivo para no tomar el virus, que es tomar 2.000 unidades de vitamina D3 por la mañana y 2.000 unidades por la noche, y añadir zinc también. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Es correcto. Mira, hay estudios de hace más de 5 a 6 años en el área de los otorrinos, de los que manejan alergia y problemas de tipo de congestión nasal, que indican que la vitamina D y la vitamina C y E tienen un impacto importante en la protección de las células de la vía respiratoria contra virus. Que eso se traduzca al COVID-19 no hay evidencia, pero pareciera que en el pasado hay estudios concluyentes de que esa primera línea de defensa, que las células de su nariz, de su garganta, de su vía respiratoria tienen para defenderse de esa proteína articulada que tiene el coronavirus, pareciera que la vitamina D de Dinamarca, por si no me escuchan bien, es la D de Dinamarca, de Denver, ¿no? Por cierto, porque a veces suena como otra letra, ¿no? Esa vitamina pareciera que ofrece algo de protección en la entrada del virus. Ahora, no es así como que si usted toma esa vitamina usted está inmune al virus, ¿no? Quiero que me entiendan bien. Se entiende, sí, se entiende. Y curiosamente, fíjese usted, para darle un dato interesante, muchas de las bases de esos estudios es que dicen que la gripe acontece en la temporada de invierno precisamente porque la gente no coge tanta luz solar, porque los días son más cortos, la luz solar durante las etapas de invierno son más cortas, y con el frío la gente no sale tanto a coger luz. Y eso
disminuye su defensa y lo hace más proclive. Pero entonces, a la enfermedad pero respiratoria. doctor, entonces la cuarentena es contraproducente. Bueno, es que cuando se habla de cuarentena no se habla de que te vas a cerrar las puertas y ventanas y no vas a ver la luz del sol por 4 meses. La cuarentena es que no vas a salir a estar en contacto con otros seres humanos. La cuarentena no es meter dentro de un closet. Pero según lo que tengo entendido, no sé si estoy equivocado, el sol lo que hace es facilitar que se fije la vitamina D, ¿no? Pero de todos modos hay que tomar la vitamina D. Se fotosintetiza en la piel. La producción Se de miles de fotosintetiza. unidades de vitamina D en las células de la piel. No se fotosintetiza en la piel la vitamina D con el sol, doctor. No se fotosintetiza la vitamina D en la Se piel. sintetiza, sí, se produce vitamina D. Ok. Bueno, Emilio fue. No es que tiene que salir al patio a coger sol como que fuera Ok. estuvieran en la playa. Con que usted se siente frente a una ventana, se quite la camisa, tiene que exponer algún área, el pecho o la espalda, tiene que haber un área de superficie corporal, de piel, que reciba la luz solar para que la piel reaccione a la radiación ultravioleta y pueda producir la vitamina D. Bueno, gracias, Emilio. Héctor Rodríguez, que es un artista muy reconocidísimo mundialmente y un amigo personal, fue que me mandó el programa y por eso lo invité, aunque ya el doctor es amigo mío y recurrente, pero bueno, él fue que me mandó el programa. Gracias, Emilio. Vamos a la próxima. Sean breves, que me queda poco tiempo y yo sé que mucha gente quiere hablar con el doctor José Antonio. Dígame. Sí, mira, María Laria, yo te adoro, yo te quiero, créeme, yo te quiero mucho, de aquí a la luna y vuelta. Pero cuando a ti se te cuela un pinocho ahí, yo lo llamo y te lo digo. Y ese doctor es un pinocho. Ay, no, a ver, no me insulte a mis invitados. A ver, un segundo. No me insulte a mis invitados. Señor, a ver. Por lo que yo supe, fue que en lugar de 200 milímetros, le pusieron 600 milímetros. Él es doctor, él es científico. Señor, a ver, él es doctor, él es científico. Yo en mi programa admito todo tipo de puntos de vista, especialmente si es de una autoridad reconocida como el doctor. Los doctores a veces tienen opiniones diferentes, pero no me insulte a los invitados porque no es mi estilo y no me gusta, aunque admito todo tipo de opinión, pero no me gusta ese tipo de ataque personal. Pero muchas gracias por llamar. Doctor, ¿quiere responder? Sí, yo lo que estoy diciendo, primero yo no he dicho que la hidrocloroquina es una droga peligrosa. Porque la hidrocloroquina se ha usado durante muchísimos años como un agente